Bueno, muy buenas tardes al día de hoy, 6 de abril de 2024. Reunidos aquí en las inmediaciones de la Corte Penal Internacional. Me toca hablar un poco acerca de los crímenes de lesa humanidad en Venezuela y poder expresar con ustedes y compartir una de mis perspectivas desde el punto de vista jurídico, qué significa todo esto y cómo nosotros, que podríamos pensar que somos personas comunes y corrientes, en este momento nos estamos convirtiendo en activistas y defensores de los derechos humanos. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que esta institución de la Corte Penal Internacional se erige para poder enjuiciar a los criminales más malos de la tierra, para criminar a aquellas personas que han cometido crímenes y atentados contra la humanidad. Sus salas han tenido la presencia de criminales que han mutilado, que han destruido países, cercenado familias. Han habido juicios muy famosos. Y el hecho de que Venezuela 1, que es el caso actualmente donde todos los que estamos aquí deberíamos tener nuestras observaciones, todos, porque deberíamos estar involucrados con el caso de Venezuela 1 de alguna u otra manera, ya sea que hemos sido víctimas de persecución, que hayan sido víctimas de exterminio por parte de algún organismo, sus observaciones deberían estar en el caso Venezuela 1. Que el caso Venezuela 1 esté allí en ese edificio, archivado, o siendo evaluado por fiscales, por jueces, por defensores, simboliza que en Venezuela está pasando algo verdaderamente malo. Algo que no tiene precedente, algo que lo que han hecho es la destrucción sistemática de un país. Eso es lo que ha hecho el régimen de Nicolás Maduro. Y no solo el régimen de Nicolás Maduro, porque él ha cedido también la soberanía a otros países. Entiéndase Cuba, entiéndase Irán, entiéndase China y Rusia. Cediendo soberanía para que puedan cometer estos crímenes atroces en prejuicio de nosotros los venezolanos. Este instrumento que es el Estatuto de Roma, que es un organismo, perdón, es un tratado internacional, el cual regula estos actos atroces contra la humanidad. Venezuela firmó ese convenio, lo ratifica y se compromete como Estado a no violentar los derechos humanos, a no perseguir por razones políticas, a no asesinar por razones políticas, a no exterminar por razones políticas. Y evidentemente lo que estamos viendo aquí es todo lo contrario. No podemos permitir que la apatía nos apague, porque lo que está pasando es real. Está pasando en este momento en ese edificio. Está sucediendo ahí, hay fiscales, hay jueces, hay abogados que están trabajando por todas esas víctimas. Y muchos me dicen, porque escucho comentarios, bueno, somos muy pocos, no importa. Estamos al lado correcto de la historia. Y eso es lo que nos va a dar nosotros el gran gozo más adelante cuando veamos esas órdenes de captura que tanto anhelamos contra el criminal de Nicolás Maduro Moros, Diosdado Cabello, Vladimir Padrino, porque eso es lo que queremos nosotros, esas órdenes de captura para él y también para todos sus personeros que lamentablemente le han hecho mucho daño a nuestro país. Invito a todos ustedes a que sigan haciendo sus observaciones ante la Corte Penal Internacional. Si no lo saben, acudan a las organizaciones no gubernamentales. Eso es importantísimo porque toda opinión, toda observación cuenta para detener al tirano de Miraflores, que está en este momento muy feliz allá en Venezuela con todo lo que nos corresponde a nosotros, nuestra libertad, nuestros recursos y lo peor de todo, regalándolo. Porque no es correcto que en Venezuela tengamos banderas de otros países en lugares oficiales. No es correcto que la banda presidencial se la entreguen a otros jefes de estados, que por cierto, también tienen casos abiertos en esta institución prestigiosa como es la Corte Penal Internacional. El mensaje de hoy es que sigamos haciendo este trabajo de exigir ante la Corte Penal Internacional y ante los organismos internacionales sus pronunciamientos. No podemos quedar en la apatía. Una carta que firmemos para que podamos hacer que exijan y que se pronuncien es necesario. Todos necesitamos participar en estas incidencias. Es vital, porque está en nuestras manos.
No podemos esperar y prever que venga alguien a salvarnos, porque eso no va a ser así. Nadie nos va a salvar. Venezuela la vamos a salvar nosotros mismos. Este pequeño grupo somos los que vamos a salvar a Venezuela. Y este pequeño grupo en todas las ciudades del mundo son las que van a salvar a Venezuela y que se están preparando desde ya, porque esto simboliza que están preparándose, están aprendiendo de derecho internacional, están aprendiendo de tratados internacionales, están aprendiendo de lo que simboliza un mundo sin impunidad. Entonces, estas personas que vemos aquí y sus descendencias son las que van a poder resolver el problema de Venezuela. Nadie más nos va a resolver el problema de Venezuela. Este es mi discurso y quiero terminar. Vamos a hacer un grito donde vamos a pedir justicia y libertad para Venezuela, ¿ok? Entonces primero es justicia y después libertad. Entonces, ¿qué queremos hoy? ¡Justicia! ¿Qué queremos? ¡Libertad! Buenas tardes, nos encontramos aquí desde Países Bajos, un grupo de venezolanos y en una convocatoria donde nos unimos para apoyar la democracia de Venezuela, donde nos queremos tener votaciones libres, donde queremos escoger a nuestros candidatos, donde queremos tener libertad de expresión y denunciamos el bloqueo de la ruta electoral y cualquier intento de restringir el acceso a la participación. Exigimos la habilitación de Corina Yoris, cuya participación se ha visto obstaculizada para tener acceso igualitario y justo para participar en los procesos democráticos. Denunciamos la violación de los derechos humanos que venimos teniendo los venezolanos desde hace mucho tiempo y nadie ha hecho caso de esto. Y todas las leyes antifascistas que nos quieren mantener callados. A todos esos hoy le decimos no y damos un grito a la libertad. ¡Libertad! Continuando hoy, 6 de abril del año 2024, un día estratégico para la democracia y libertad de Venezuela. Esto es solo una demostración de que de cualquier parte del mundo siempre va a existir una voz crítica al régimen de Nicolás Maduro, régimen criminal que nos ha violentado nuestros derechos humanos y nos ha obligado a vivir en condiciones muy mal e inhumanas. Muchos han tenido que abandonar sus hogares y se encuentran pidiendo protección en otros países porque la seguridad y lo que serían los sistemas judiciales en Venezuela no sirven. Desde la Corte Penal Internacional de La Haya, este grupo valiente de venezolanos especial se encuentra para exigir y que sus voces sean escuchadas en todo el mundo. Porque consideramos que en Venezuela lo que hay es una dictadura criminal y narcotraficante, que lo que hace es violentar contra los derechos humanos de los ciudadanos. Y es por eso que vamos a pedir en este momento unos gritos de justicia para Venezuela. ¿Qué queremos? ¡Justicia! ¿Qué queremos? ¡Libertad! ¿Qué queremos? ¡Justicia! ¿Qué queremos? ¡Libertad! Hola, buenas tardes. Quienes no me conocen, yo soy Michael Camacho Antequera. El día de hoy quiero abordar un tema importante para todos los venezolanos y se trata de la creación de cuadrillas y colectivos armados en nuestro país. En el año 2019, el dictador Nicolás Maduro creó las cuadrillas de paz, por sus siglas se les conoce como CUPAS, que no son más que una inspiración a los colectivos que surgieron en la década de los 2000 desde el presidente Chávez. Desde entonces, ellos han sido financiados hasta la actualidad por el gobierno de Venezuela para reprimir a la oposición venezolana e imponer orden en el país, según ellos, ¿no? Según un estudio de Inside Crime, los colectivos CUPAS se dedican a la extorsión, al secuestro, al robo y a la represión de los manifestantes. Otro estudio de la Universidad Católica Andrés Bello dictamina que ellos deciden agarrar a los manifestantes y entregarlos a las autoridades para que estos sean torturados, violando así sus derechos humanos. Como es el caso de lo que sucedió en noviembre de 2022 en la Universidad de los Andes durante la visita de Diosdado Cabello. Una estudiante llamada Leslie Sánchez fue retenida por los colectivos por solamente poner una pancarta criticando al gobierno. A esta chica se le arrancaron las uñas.
Los colectivos suelen exigir a las víctimas que cese la actividad política en el país. Sus principales víctimas van motivadas por cuestiones políticas. Cuando eres manifestante, cuando participas activamente en un partido político, obviamente oposición al gobierno, o incluso cuando haces críticas hacia el gobierno en tus redes sociales. Para finalizar, quería mostrarles, ese es un mapa que es del mismo estudio de Inside Crime. Es, digamos, la distribución de los colectivos QPAS en nuestro país. Pero como bien todos sabemos, los colectivos en general están distribuidos en todo el territorio nacional. Bueno, para finalizar, me gustaría enfatizar que es necesario que se implementen estrategias para devolver a Venezuela el derecho, el respeto a los derechos humanos, a la democracia, a la libertad. Gracias. Un grito para libertad para Venezuela. ¡Libertad! Comenzamos entonces. Algunos de estos apreciados presos políticos, vamos a mencionarlos, desde La Haya, Países Bajos, y vamos a expresar lo que sentimos nosotros. Héctor Robain. Inocente. Erasmo José Bolívar. Inocente. Luis Molina. Inocente. Otoniel Guevara Pérez. Inocente. Rolando Guevara Pérez. Inocente. Juan Caguaripano. Inocente. Igbermarín Chaparro. Inocente. Emirlendris Benítez. Inocente. Ángela Expósito. Inocente. Rubén González. Inocente. María Auxiliadora Delgado. Inocente. Gilberto Sojo. Inocente. Javier Tarazona. Inocente. Ángel Vivas. Inocente. Nelson Piñero. Inocente. Juan Freites. Inocente. Luis Camacaro. Inocente. Guillermo López. Inocente. Rocío San Miguel. Inocente. Este momento, una vez más nos reunimos aquí para exigir y levantar la voz. A lo mejor son tantas las veces que hemos hecho esto que nos preguntamos, ¿será que esto tiene sentido? ¿Será que esto va a causar algo? Y yo siempre soy partidario de que esto lo que nos convoca hoy, que es un asunto electoral, que es un asunto también de derechos humanos. Lamentablemente, la situación de Venezuela es tan grave que la lucha por los derechos humanos se volvió también una lucha política, que antes era distinta. Antes los políticos por un lado, los derechos humanos por otro lado. No. Ahorita es lo mismo, porque lamentablemente al querer quitarnos los derechos a elegir, también nos quitan los derechos incluso a vivir, incluso a tener dignidad. Y por eso estamos aquí, para exigir a la comunidad internacional, y no solamente a la comunidad internacional, sino a todos los venezolanos, que nos comprometamos con nuestro país. Cada quien tiene derecho a decidir qué hacer por el país, qué no hacer por el país, pero nosotros tenemos que trascender de saber qué es lo útil, qué no es útil. Sabemos, y siempre lo decimos, dictadura no sale con votos, pero tenemos que ir más allá. Lo que hoy estamos exigiendo no es que tengamos unas votaciones, lo que estamos exigiendo es que tengamos elecciones. Y una cosa es votar y otra cosa es elegir. Votar han hecho mucha gente. Hay muchos políticos que por votar y por recuperar espacio perdieron su dignidad y se vendieron. Nosotros queremos elegir. Y no elegir a un presidente por elegir a un presidente o presidenta, como lo estamos exigiendo nosotros en este caso, sino elegir nuestra manera de ver y de que el país funcione. Ya 25 años son suficientes para que quede demostrado que el socialismo es un fracaso y que esta tiranía criminal, que justamente en esta institución tiene un caso abierto de investigación y que pedimos justicia, es más que un fracaso. Es un sistema mancomunado de mafias que acabaron con un país que en un momento fue el país más rico de la historia de Latinoamérica o de la región. Nosotros queremos que el mundo sepa que Maduro es una amenaza real para la región. No es simplemente algo de política. No es simplemente cuestiones de partido. Es una amenaza real para la región. ¿Por qué? Porque ahí hay mafias internacionales que le hacen daño a Latinoamérica. Lamentablemente Venezuela, de ser exportador
de talentos, de ser exportador de energías, se convirtió en un exportador de criminales. Por eso es que Venezuela es una amenaza. Venezuela como Estado, o sea, no como el país, sino como gobierno, es una amenaza para la región, para el hemisferio. Y eso no tiene que seguir pasando. Entonces esto es un mensaje claro. Los venezolanos que estamos afuera, observamos también qué es lo que está pasando dentro. No estamos despegados de la realidad. Y nunca lo vamos a estar. Por el hecho de que nosotros hagamos nuestro proyecto de vida, nuestra forma de pensar cambie por estar aquí afuera, eso no va a cambiar. Tenemos un compromiso con el país, porque ahí nacimos. Y nuestra exigencia a la comunidad internacional es que queremos más que buenos deseos, no simplemente comunicados. Y esto yo no estoy diciendo, no, le estoy pidiendo que invada, no, eso no es nada de eso. Totalmente, y por eso estamos aquí. Exigimos varias cosas. En primer lugar, que los países vecinos y aliados se adhieran a esta denuncia en la Corte Penal Internacional y que Maduro sea juzgado como criminal de lesa humanidad. Exigimos elecciones libres, y elecciones libres son con el candidato que los partidos quieran, y en el caso de nosotros, la candidata que elegimos por más de 2.400.000 venezolanos que nos expresamos el 22 de octubre. Y si por circunstancias alternas no se puede, que sea la candidata que ella designe, que es Corina Lloris, una persona excelentísima, totalmente preparada para esto. Exigimos el cese de la persecución política, exigir derechos y exigir elecciones libres no es un delito. No es un delito, es un derecho nuestro. Basta de persecución a los dirigentes de 20 de Venezuela. Liberen a los presos políticos, no solamente a los actuales, a los de este año, sino a los tantos presos políticos que desde el año 2002 están injustamente detenidos. Y por último, rechazamos la ley recientemente promulgada, cuya palabra no voy a decir por respeto a las personas que han sido víctimas en estos países. Nosotros sí respetamos a las personas que han sido víctimas de estos momentos históricos del mundo. Esta ley simplemente es una narración de lo que ellos son. Se hicieron una ley ellos mismos. Y ellos son, yo creería que se podría cambiar esa palabra por chavismo. Y eso es lo que estamos exigiendo aquí. No solamente justicia, sino que los venezolanos tengamos un papel fundamental en la elección de nuestra forma de ver las cosas, en nuestra toma de decisiones como ciudadanos que somos. Elecciones libres, con nuestro candidato, sin persecución política, con justicia y en libertad. ¡Viva Venezuela libre! ¡Viva! En realidad hay muchas demandas en la Corte Penal Internacional desde hace muchos años, pero esas las tenían dormidas las demandas. Con la doctora Tamara Suju, en el 2017, recogimos 315.000 firmas de ciudadanos del mundo para que solicitando se revisaran los expedientes. Y cambió el fiscal, y este nuevo fiscal realmente está dando importancia y está investigando cosas que el régimen no cree, porque inclusive mandaron un montón de información y después se justificaron que no podían mandarla a traducir al inglés ni nada. Pero sí hay, ¿cómo te digo? Se han hecho muchas cosas importantes, pero no se ha podido lograr el objetivo. Pero ahora sí, porque el fiscal Karim Khan, no se va a dejar meter el dedo en la boca, ¿ok? Tipo con el mazo dando. Bueno, hasta no sé cuántos años más adelante habrá chavistas en las autoridades venezolanas. Él mismo, ese que es un criminal, bueno, todos son criminales, en realidad. Todos son criminales, cómplices de criminales fortísimos en el mundo. Con Putin, con Irán, con muchos otros países, y le mandan eso de cuántos han llegado, como digo yo. Y tienen uno escondido que sabe si lo mataron o está también haciendo un trabajo sucio por debajo, que sabemos que se van a matar, es que él sabe. Buenas tardes, mi nombre es Hermes Meléndez y bueno, vengo a tratar de dar un poquito de unas reflexiones de verdad los derechos que tenemos todos los venezolanos en Venezuela y que lamentablemente en nuestro país es cercenado.
En Venezuela los derechos políticos electorales han sido objeto de violaciones y restricciones en los últimos años. Presos políticos. Más de 270 personas detenidas por motivos políticos en Venezuela. Estas detenciones afectan la participación política y la libertad de expresión. Crisis humanitaria. Cerca de 19 millones de personas requieren ayuda humanitaria debido a la falta de acceso de atención médica, nutrición adecuada. Además de 7.7 millones de venezolanos han tenido que huir debido a las circunstancias y los problemas que se acontecen en el país. Una de las mayores crisis en el mundo de toda Venezuela. Investigaciones de crímenes de lesa humanidad. La Corte Penal Internacional autorizó la reanudación y la investigación de presuntas comisiones y crímenes que se presentan en Venezuela de crímenes de lesa humanidad. Elecciones de derechos electorales. Aunque se han realizado elecciones persistentes preocupaciones sobre la libertad y la justicia, la designación de un CNE hecho por el régimen y las inhabilitaciones de candidatos a las elecciones presidenciales han aumentado mucho más las persecuciones hacia dirigentes políticos. Represión y abuso a las personas. Aunque han habido una transición hacia represión más selectiva, el gobierno de Maduro aún recurre a métodos de represión, torturas y asesinatos para sofocar la disidencia. Erosión de normas democráticas, la manipulación de procesos electorales, la represión de libertad, asociación y violencia contra manifestantes pacíficos han erosionado las normas democráticas. En resumen, los derechos políticos electorales en Venezuela han sido violentados debido a la represión y la crisis humanitaria y las restricciones de participación política. La crisis de refugiados de más de 7.7 millones de venezolanos que se han visto en la obligación de abandonar a Venezuela a causa de la crisis económica, persecución política por parte de fuerzas de seguridad del Estado y bandas criminales. Desde el año 2014, más de 6.5 millones de venezolanos se han reubicado por toda Centroamérica Latina y el Caribe. Un gran número de 440 venezolanos han cruzado el tapón de Dairén, una peligrosa selva en la frontera entre Colombia, Panamá y otros países. Y continúa el aumento, desde el año 2023 continúa más el aumento de los migrantes venezolanos hacia Estados Unidos y otros países. Bueno, de mis propias palabras, lo que vemos que todo lo que acaba de hablar en Venezuela es violentado más que todo los derechos de todas las personas que pensamos de manera diferente. Queremos expresarnos para tomar un mejor gobierno, una ideología diferente y lamentablemente el régimen de Venezuela nos limita a acciones que no son las adecuadas. Queremos libertad en Venezuela, queremos que se haga justicia. Libertad para Venezuela. ¡Libertad! Bueno, mi nombre es Tanya de la Villa y yo les quiero hablar sobre la ONEPRE. Desde el 2018, la Oficina Nacional de Presupuesto ha publicado una serie de tabuladores salariales para docentes, personales de la salud, empleados del sector público. Sin embargo, en fechas recientes, una serie de irregularidades al calcular los pagos han generado rechazos incluso en los sindicatos afines al oficialismo. ONAPRE, ladrona, nos robaste sin pistolas. Fue el grito al único de cientos de personas ante las puertas del Ministerio de Educación.
El 4 de agosto, el gremio docente protestó en Caracas y en varias ciudades de Venezuela contra los recortes en el pago de sus bonos vacacionales. Esta es la cuarta protesta en 2 semanas y reconocen que su lucha posiblemente seguirá en los próximos días, al cual que la de los trabajadores de la salud, obreros y empleados de diferentes instituciones públicas. Estas luchas de los empleados públicos tienen un objetivo común: la derogación al institutivo emitido por las Oficinas Nacionales del Presupuesto, ONAPRE. Este ente ha inscrito al Ministerio de Economía todos los sectores dependientes del Estado, además de asesorar y dictar instrucciones a los diferentes organismos sobre cómo administrar sus recursos. Sobre este último punto recae su actual polémica. El último instructivo público fijó una serie de rebajas salariales, así como recortes de las primas y los cálculos defectuosos al momento de pagar. Incalculables beneficios, como los bonos para uniformes y días festivos, fueron regulados por debajo de lo contemplado a sus contratos colectivos. Esto afectó principalmente sectores como la salud y educación. En las últimas décadas se han visto su poder adquisitivo pulverizante sus sueldos, que no corresponde con la realidad económica del país. Aquí vemos una vez más lo que se está haciendo en nuestro país. No hay una vida digna para maestros en la parte de salud económica. No, nuestros hijos no tienen una salud, no hay una educación posible, no hay una libertad posible. Entonces aquí estamos nosotros. Nosotros queremos una Venezuela libre, una Venezuela digna, una seguridad digna. Estamos aquí reunidos porque nosotros queremos una Venezuela libre, una Venezuela donde nosotros tengamos democráticamente decidir y hacer entre los parámetros de una vida digna. Entonces exigimos libertad. ¿Qué queremos nosotros? Libertad. Buenas tardes, mi nombre es Marjorie Ardana. Yo les voy a hablar sobre la democracia en Latinoamérica y cómo ha afectado la democracia a otros países de Latinoamérica. En el caso específico de Venezuela, la situación actual ha generado preocupación en la región y en todo el mundo. La crisis política y económica, social que atraviesa el país ha tenido repercusiones en los países vecinos y es la comunidad internacional y en la comunidad internacional en general. La migración de venezolanos a otros países, la inestabilidad política y la violación de los derechos humanos han generado tensiones y desafíos para la democracia en América Latina. La situación en Venezuela ha tenido repercusiones en todo el mundo debido a su impacto en diferentes ámbitos. Aquí presento algunos, como los más importantes son la migración. Lamentablemente nos ha tocado salir a muchos de Venezuela, no porque hemos querido ni vamos de vacaciones. Lamentablemente, y lo digo con propiedad, hemos tenido que salir porque nos han vulnerado nuestros derechos humanos, nos han tocado nuestra familia, y cuando ya nos tocan esa parte corazón de cada uno de nosotros, yo creo que ya no podemos decir más, ya no podemos aguantar más, y tenemos y nos vemos en la necesidad de salir de nuestro país, del que nos vio crecer, donde estamos cómodos, donde todos tenemos nuestras casas, nuestra comodidad, nuestra familia, donde somos felices, pero es lamentable que el gobierno o la dictadura que vive hoy nuestro país es algo donde no podemos vivir, donde nos tienen son muchas las cosas que nos quitan, y lamentablemente lo más triste es que no tenemos a quién acudir y en donde podemos expresarnos. La estabilidad regional, la inestabilidad política y económica en Venezuela ha generado preocupaciones sobre la estabilidad en toda América Latina. La crisis ha llevado a tensiones diplomáticas y ha afectado las regiones entre Venezuela y otros países. La crisis humanitaria ha resultado una grave crisis
con la escasez de los alimentos, medicinas, servicios básicos. Esto ha llevado a un aumento de la pobreza, la desnutrición y la falta de acceso a la atención médica adecuada. La inestabilidad económica que tiene nuestro país ha tenido impacto en los mercados financieros internacionales y el precio de los productos básicos como el petróleo, ya que Venezuela es un importante productor de petróleo. La crisis política de Venezuela se ha prolongado durante varios años y ha generado tensiones a nivel interno como internacional. Una de las causas por las cuales ha tenido toda esta crisis política ha sido el autoritarismo. El gobierno venezolano bajo el liderazgo del dictador Nicolás Maduro ha sido acusado de violar los principios democráticos, restringir las libertades civiles y perseguir opositores políticos. El fraude electoral, la cual estamos viviendo ahora en este momento, las elecciones en Venezuela han sido cuestionadas por irregularidades, falta de transparencia, denuncias de fraude electoral, lo que ha socavado la legitimidad del gobierno o de la dictadura en que se vive. Corrupción generalizada en Venezuela ha debilitado las instituciones públicas y la confianza en la ciudadanía del Estado, contribuyendo a una crisis económica y social. La represión, el régimen ha utilizado la fuerza para reprimir protestas pacíficas y silenciar a la oposición, lo que ha generado violaciones de los derechos humanos y un clima de miedo en el país. Es lamentable porque no podemos expresarnos. Se puede decir que ahorita con esta nueva ley que todos conocemos, la quieren promulgar. ¿Por qué? Porque ellos quieren tener el acceso a todo y quieren callarnos, pero no podemos quedarnos callados. Tenemos que alzar nuestras voces, tenemos que unirnos en un mismo sentir y en un sentir como venezolanos. Los venezolanos hoy aquí en Países Bajos y en todo el mundo donde nos encontramos, gritamos ¡libertad! Muy buenas tardes, hermanos venezolanos. Desde los Países Bajos, desde el escenario de la Corte Penal Internacional, hoy 6 de abril del año 2024, atendemos a la convocatoria mundial que hace el pueblo venezolano para exigir elecciones libres en Venezuela. Un país que ha sido secuestrado por un régimen tirano y criminal, violador de los derechos humanos, violador del derecho humano más importante al que tiene el ser humano elección en la vida, que es el derecho a la vida y a la salud, el derecho a la vida con calidad. Para nadie es un secreto que Venezuela está dentro de los países con menor capacidad de respuesta y con menor capacidad resolutiva para atender a los problemas de salud del pueblo venezolano. La salud es un derecho humano social y fundamental y es obligación del Estado garantizarla. Sin embargo, este derecho humano ha sido violentado en nuestro país. Nuestros hermanos venezolanos en estos momentos están sufriendo las consecuencias de la ineptitud de un régimen que por más de 20 años se ha encargado de destruir la institucionalidad de la salud en Venezuela. Secuestró el sistema sanitario. Usurparon en este sistema sanitario personas extranjeras que vinieron supuestamente a colaborar con el régimen, pero lo que hicieron fue destruir la institucionalidad del sistema público de salud en nuestro país. Nuestros hospitales están destruidos. La red de ambulatorios no sirve. La mayoría de los hospitales en este momento no tienen medicamentos ni insumos médicos para poder atender a los pacientes en emergencia. Tenemos un problema grave en la atención primaria en salud, puesto que la mayoría de los ambulatorios que fueron construidos, inclusive en este régimen criminal, todos están destruidos y abandonados, porque ni siquiera los mismos
médicos intrusores que ellos formaron están formando parte de este sistema para atender pacientes. La mayoría del personal de salud en Venezuela se encuentra trabajando en condiciones inhumanas. Y por lo tanto, la prestación del servicio de salud en nuestro país en este momento es de las peores del mundo. Hay problemas con los equipos médicos, problemas con los tomógrafos, con los resonadores magnéticos para tratamiento de pacientes con cáncer. Todo esto gracias a la tiranía brutal y asesina que se encuentra en Venezuela, porque con ojos complacientes ven cómo el pueblo venezolano sufre los pesares de no tener acceso a un servicio de salud digno. Aparte de esto, los servicios públicos como el agua, como la electricidad, tampoco son suficientes y por lo tanto, en cualquier momento, en una intervención quirúrgica, pudiera ocurrir, como ha ocurrido, que se vaya el sistema eléctrico porque ni siquiera tienen plantas de electricidad para sustituir en casos de emergencia. Queremos elevar nuestra voz a la comunidad internacional, porque es que en este momento en Venezuela nosotros tenemos derecho a elegir diferente, tenemos derecho a tener la oportunidad de cambiar este sistema destructivo que ha estado en nuestro país y que nos acorrala cada día más con sus leyes injustas y con sus leyes hechas a la medida de sus pensamientos. Queremos decirle que Venezuela está en este momento en una emergencia crítica, está en terapia intensiva y por lo tanto necesitamos el apoyo de los venezolanos en todo el mundo y de la comunidad internacional. No nos dejen solos, no nos abandonen. Aquí estamos, este grupo de activistas, luchando por los derechos humanos en Venezuela, por los derechos a la vida, por el derecho a la salud, por el derecho a alimentación, a nutrición, por el derecho a una vivienda digna y de calidad, a un trabajo digno, bien remunerado. Necesitamos todos estos elementos para poder vivir en salud y para poder tener calidad de vida. Por favor, escuchen nuestra voz. Aquí estamos, en la Corte Penal Internacional, donde se lleva un caso Venezuela, donde se ha determinado que se han violado en este país derechos humanos y que se ha maltratado, se ha humillado, se ha matado, se ha vejado personas y tienen presos políticos. No nos abandonen. Queremos la libertad para nuestro país. Libertad para Venezuela. ¡Libertad! Que viva Venezuela libre. ¡Viva! Que los derechos humanos consagrados en la Constitución se cumplan. Que se cumplan esos derechos y que este régimen tirano y criminal salga de Venezuela. Elecciones libres en Venezuela. Buenas tardes. Bueno, hoy que estamos reunidos aquí en estas instalaciones de la Corte Penal Internacional, hacemos eco de todos los violaciones de los derechos humanos que se han vulnerado en Venezuela. Hoy generalmente me convoca a David para plantearle más o menos que le haga un enfoque de lo que fue ese comando, ese escuadrón especial, supuestamente llamado Comando de la Muerte, mal llamado Comando de la Muerte, el famoso FAES. Quiero decirle algo, ya que estuve involucrado mucho al respecto. Tenemos en cuenta que mi etapa de funcionario, que duró hasta el 2014, hubieron organizaciones porque en ese tiempo, 11, 14, la delincuencia estaba muy desatada en Venezuela y todos lo supimos y se crearon unas organizaciones, unos organismos, como unas organizaciones, entre esos salió el DIVISE, que era el dispositivo bicentenario de seguridad, uno de los primeros en que yo participé. Después vino la gran misión A Toda Vida Venezuela, otro también donde estuve al tanto. Recuerdo que fui funcionario de la PNB y supervisor de Emergencias Nacional Caracas, se sabe. Ahora, cabe resaltar que la data de criminalidad desatada en ese momento se reflejaba más que todo a la parte del área delincuencial. Droga, ajuste de cuenta, qué sé yo.
Una vez que se crean esas organizaciones por la Policía Nacional Bolivariana, comienzan unos grupos especiales, entre eso el llamado Grupo FAES, que se planteó salir a partir del 2015, finales de 2015 para el 16. Estaba el Mayor Bastardo, que fue el que organizó con Freddy Bernal. Todo esto tiene una razón de ser y un común denominador. Freddy Bernal, con otros personeros del gobierno, siempre ha sido el criminal del Estado, el criminal del país, el asesino del régimen criminal. Siempre lo ha sido, y uno de los motivos en que ando por el mundo así es huyéndole a que no nos asesine. Pues lamentablemente es así, no tengo poder, capacidad para hacerlo. Ahora bien, Freddy Bernal organiza su comando, el Grupo FAE, famoso Grupo FAE de Acciones Especiales. Ellos toman como iniciativa, como primera idea, meterse a los barrios, supuestamente acabar la criminalidad, pero el trasfondo del Grupo FAES y las repercusiones que hacían en los barrios tenía ese trasfondo, que era intimidar a la gente de los barrios, llegarles con un dominio de fuerza, un dominio de represión. Y todo eso era avalado por el gobierno. De hecho, en el 2019, cuando Michelle Bachelet, que fue a Venezuela y plantea de que el Grupo FAES ya está determinado como un escuadrón de la muerte, ¿qué hicieron? Burlarse de Bachelet, porque ellos pensaron que Bachelet, como defensora de derechos humanos, y le iba a dar un espaldarazo a Maduro, y resulta que no. Realmente se dio cuenta que sí eran unos asesinos. Ahora bien, sí, un grupo de exterminio. De hecho, ellos con sus máscaras de calavera y tal, se denominaron Escuadrón de la Muerte. Ahora, ¿qué pasa? Caemos en que ya después que una vez que se inicia el FAE, se sucedieron en Venezuela en el año 19 y el año 20, por año 16.500 en el 19, 19.700 en el 20. Crímenes cometidos en Venezuela. Ojo, ¿qué pasa? De esos crímenes, el 30% de esos crímenes eran cometidos por funcionarios del Estado. Ahí es donde realmente se plantea la violación del derecho, la vulneración de ese derecho de la criminalidad que había. ¿Qué pasa? Que de ese 25%, todos pertenecieron al Grupo FAES. De 16.000 personas que murieron en el año 19, 4.300, algo así, directamente fueron incriminados del Grupo FAE. No estoy diciendo que esos fueron todos, porque hay 4.300 y algo más que todavía están en investigación. El resto sí fue distribuido, que sí, entre ajuste de cuenta, AMPA común, qué sé yo. Ahora, en el 2021 viene Provea, que todos sabemos cuál es la organización Provea, de ellos ventilan todo lo que es la derechos humanos y los índices de criminalidad, igual que el Observatorio Venezolano contra la Violencia. Ellos determinaron de los 2.800 y algo de muertos ya establecidos, dados, identificados que fue el FAES que los cometió. Resulta que según la data que ellos dieron, habían por cada 100 delincuentes que morían, 120 eran asesinados o sea, me explico, habían 100 delincuentes que morían en sus problemas normales de delincuencia, pero aparte habían 120 personas que morían, pero eran por el grupo FAE, por los grupos policiales X, whatever, porque eso sucedió en todo el país. Vale resaltar que más muertes habían en las manos del Estado que en la misma delincuencia. Razón como esa conllevó a desaparecer el grupo FAES, pero los criminales no se pudieron desaparecer. Me acuerdo que el grupo FAES comienza con el Mayor Bastardo. ¿Quiénes conocieron aquí el muy caso sonado de Oscar Pérez? Él fue el que dio la orden. Bastardo con Gran Cuartiaga dieron la orden. ¿Qué pasa? Que él era un mayor y esa acción que hizo de asesinar a Oscar Pérez con Gran Cuartiaga lo conllevó a que lo ascendieran a 2 rangos superiores, de una vez a teniente coronel. Imagínense ustedes la hazaña que se ganó él por asesinar a otra persona. Y así sucesivamente, lo mismo sucedió con Gran Cuartiaga.
y otros personeros. Cuando en mi momento, 2014, al darme cuenta de todo lo que está sucediendo, levanto unos informes, se pasan directamente al ministerio, estaba el general Rodríguez Torres, que era jefe inmediato de nosotros, donde yo acuso a Freddy Bernal por el involucramiento que quiso hacer con nosotros en un tráfico de armas. Cuestión que yo vi que estaba pasando y bueno, ok, lo paso a Rodríguez Torres. ¿Qué pasa? Que Rodríguez Torres al desenmascarar ese informe se dio cuenta que no era el contrabando que él estaba haciendo, sino que se dio cuenta que Freddy Bernal tenía otro, y así otro, y explotaron mucho. Eso conllevó a que tenían que eliminar esas personas que sabían lo que estaban haciendo esos personeros. Y así sucedió, pues, y así han asesinado gran cantidad de compañeros, han desaparecido y otros están presos. La lucha no va a terminar, la lucha tiene que ser constante, no desfallecer, la lucha tiene que ser constante. Hay una información ayer, hace 8 horas, 9 horas, la información que me llegó de que los presos políticos que estaban en el Dicejín, en eso estaba el capitán Caguaripano, Wilson, la teniente que agarraron en Guatire, fueron trasladados todos para el rodeo, para que sepan. Ya no están en las cárceles de Dijesin o Sevín, sino ahora fueron trasladados al rodeo. Eso quiere decir que ahora los están llevando como a una guillotina más fuerte para hacer la muerte de ellos o la desaparición de ellos más sutil, como para que el Estado no se haga responsable de eso. Tenemos que hacer eco de eso, hacer esas denuncias, aparte de todas las que se han conllevado, así como sucedió con el teniente Ojeda, va a suceder y va a seguir sucediendo. Dios no lo quiera que caiga uno en las manos de esa gente. Pero, señores, en los años que tuve de servicio me doy cuenta que ya no son funcionarios malos como existió antes, ni que fueron funcionarios que tomaron las riendas por sus propias manos. No, es una organización criminal que tiene como líder el PRAN que está allí en Miraflores, que tiene secuestrado el gobierno de Venezuela. Y todos sus seguidores ya están declarados que son asesinos, están declarados que son extorsionadores y lo peor, que han involucrado a cualquier venezolano que se encuentre en las listas de empleados del Estado en cómplices de ese gobierno narcotraficante, porque los mismos funcionarios del Estado, así no tengan nada que ver, se ven involucrados. Así que, hermano, sigamos con la lucha. Hagamos estas reuniones más consecutivamente. Eso, como lo dijo David, un papel que uno firme, eso va haciendo mella, que llegue un momento que por fin se va a hacer la justicia que estamos esperando y liberemos a Venezuela de todo este caos. Así que sigamos con esta lucha, continuemos así por una Venezuela libre. ¡Que viva Venezuela libre! ¡Que viva Venezuela! Bueno, en esta ocasión quiero mandarle un mensaje a todos los venezolanos que hoy se encuentran con miedo por esta ley que acaban de aprobar, porque una vez más el régimen quiere intimidar, quiere perseguir y quiere buscar todas las formas para sacarnos a todos los opositores de su camino. Este mensaje es para todos los venezolanos que se encuentran allá, que quiero decirles que no tengan miedo, que aquí estamos nosotros en el exilio, pero estamos defendiendo nuestro país y denunciando y alzando la voz ante el mundo, porque hoy, como hoy nos encontramos aquí, muchos venezolanos se encuentran en muchas partes del mundo, ya sea en Chile, en España, en Estados Unidos, en Colombia, en Ecuador, en Argentina, denunciando que queremos elecciones libres, porque queremos salir de ese régimen criminal que cada día nos persigue y nos acosa y nos maltrata, nos viola los derechos humanos y quiere que todos los opositores de Venezuela no continúen, quiere eliminar la libre expresión. Por eso hoy estamos aquí y quiero decirle a todos los venezolanos, aquí estamos y no vamos a descansar. Donde quiera que nos lleguemos un venezolano en cualquier parte del mundo, vamos a denunciar. No tenemos miedo, no te tenemos miedo, Maduro, no te tenemos miedo, Diosdado, no te tenemos miedo, Delcy Rodríguez. Todos ustedes son unos criminales. Ustedes no pueden con 40 millones de venezolanos que estamos dentro y fuera del país. Aquí estamos luchando y lo vamos a denunciar y seguimos metiendo presión a la comunidad internacional para que ejerza más sanciones a ustedes, no a los venezolanos, a ustedes, porque ustedes son unos criminales, unos ladrones, unos asesinos. Por eso lo repudiamos.
desde aquí y desde cualquier parte del mundo, donde quiera que esté un venezolano, alcen la voz. Invito, no tengan miedo, denuncien. Ellos quieren eliminar las redes sociales ahora mismo en Venezuela. Gracias a las redes sociales es que nos estamos dando cuenta de todas las cosas que pasan en Venezuela. Gracias a las redes sociales es que sabemos la verdad y la realidad de Venezuela. Porque en Venezuela la radio y la televisión han sido censuradas por ese régimen. Y hoy estamos aquí denunciando eso. Y queremos expresarle estas palabras para que no tengan miedo. No están solos. Todos estamos unidos por una sola causa, que es la democracia y la libertad de nuestro país. Queremos que en Venezuela existan las instituciones autónomas, como alguna vez en sus años fueron, que hoy ya no existen, porque todas están bajo el control del régimen criminal de Nicolás Maduro. Por eso exijo, pido un grito de justicia y libertad para Venezuela. ¡Justicia y libertad! ¡Justicia y libertad! Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Tania Quiñones. Para los chavistas maduristas, pensar diferente es traicionar a la patria. Los únicos traidores son ustedes, que han acabado con todo nuestro país. Han robado, han dejado el país en ruinas, claro está, para el venezolano de a pie. Porque todos los enchufados están bien. Decir, por ejemplo, como en el SAMI, que se robó millonadas de sumas y está como si nada. Es un delito decir que las elecciones en nuestro país son un fraude. Es un delito hablar de democracia. Cierran emisoras, cierran oficinas de la ONG. Y se atreven a decir que es un país libre. Por favor, tienen 25 años y el país destrozado. Votar por un cambio y pensar diferente no es traición. Es un derecho que tenemos todos los venezolanos. Libertad por Venezuela. ¡Libertad! Bueno, solo voy a decir 3 hermosas palabras y se las voy a decir allá, a la Corte Penal Internacional. Lo que hicieron con los presos políticos fue un traslado forzoso, criminal. Escuchar a una madre que te llama y te dice, Zuli, ayúdame con tu equipo, porque nos nombró a todos, a todo el equipo que está aquí. Ayúdame a levantar la voz por mi hijo, porque yo soy madre. La hermana de Antonio Sequea, Fátima Sequea, me llamó y me escribió, Zuli, lo que está pasando en el helicoide, porque fue en el helicoide los criminales asesinos que se llevaron a todos estos presos políticos. Mira, Gedeón, Dron y todo aquel que por levantar su voz es torturado. ¿Qué les va a pasar en el rodeo? Pues no lo sabemos. Entonces hacemos un llamado a los organismos internacionales y que haya justicia en Venezuela. ¡Justicia! El día de hoy estamos aquí en Países Bajos para exigir a la comunidad internacional que se haga valer nuestros derechos como venezolanos. A unas elecciones libres, estamos cansados que el gobierno manipule las elecciones desde hace tantos años, que no tengamos la oportunidad de elegir a quien realmente merece gobernar. Estamos cansados de la dictadura y queremos elecciones libres en Venezuela. ¡Libertad para Venezuela! ¡Libertad! Yo, Catherine Guzmán, exilada venezolana, me encuentro aquí en los Países Bajos junto a mis compañeros venezolanos y aquí me encuentro en rechazo a la nueva ley que está haciendo este criminal de Maduro, llamada, es una ley chavista, que ellos dicen que es una ley contra el fascismo. Es usada para seguir reprimiendo al pueblo venezolano, queriendo callar a los venezolanos dentro de nuestro país para que ellos no den a conocer todas las criminalidades que están sucediendo allí dentro. Pero nosotros como venezolanos que nos encontramos fuera de este país, fuera de nuestra Venezuela, estamos siendo la voz de miles de venezolanos que están dentro. Y exigimos liberación para los presos políticos, exigimos justicia para todas las personas que han sido asesinadas y torturadas, y exigimos la habilitación de nuestra candidata que nosotros elegimos, de Corina Lloris.
Libertad para Venezuela, justicia para los presos políticos. Libertad. Justicia. 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 Libertad para Rocío San Miguel, libertad para Dinoa Hernández, libertad para Henry Aviare, libertad para toda Venezuela.